Uno de los grandes beneficios que tiene la terapia de lenguaje y comunicación es que, bueno, puede ayudar a las personas a hablar con más claridad y, claro, evitar frustración al momento de interpretar alguna palabra. Les pasa que de repente tartamudeamos o hablamos en tonos muy elevados o hablamos muy rápido. Todo eso se puede solucionar, bueno, de la mano de los expertos. Y el día de hoy me acompaña una súper experta. Ella es licenciada en comunicación humana, Eury González, a quien le doy la más cordial bienvenida. Eury, qué gusto recibirte en Quiros, Michoacán. Muchas gracias, Katy, muy agradecida de la invitación que tienen para que yo les platique un poco más de mi labor como terapeuta de lenguaje. Claro, y hablamos de terapeuta de lenguaje con muchos años trabajados en el medio y también con una carrera profesional que te avala como una licenciada y también terapeuta en el tema de, bueno, lenguaje. En este caso vamos a hablar cuáles son los beneficios de las terapias de lenguaje y comunicación. Mira, los beneficios que podemos obtener es en los niños, por ejemplo, tener una mayor confianza, porque cuando no pueden comunicarse correctamente con sus pares, pues su autoestima disminuye, ¿no? No pueden darse a entender, no pueden pedir qué es lo que necesitan o qué quieren jugar. Claro. También, por ejemplo, en algunas personas que tienen discapacidad y que no pueden comunicarse, es muy frustrante no poder decir necesito comer, necesito ir al baño. Entonces, por eso es muy importante la terapia del lenguaje para que todos podamos comunicar. Claro que sí, hablábamos al inicio del programa, bueno, que este tipo de terapia del lenguaje no solamente es desde que nacemos, desde pequeñitos, sino también a una edad adulta. Es importante estar estimulándonos y también es importante seguir aprendiendo. ¿Cuál es la importancia que lleva la comunicación y el lenguaje, bueno, en cuanto a las terapias que tú ofreces? Okay, la importancia es que toda la atención es personalizada. No existe una terapia que debe ser grupal porque todos somos distintos, ¿no? Entonces, una valoración que se realiza al inicio con los padres y aplicación de pruebas a las personas que requieran la terapia del lenguaje es muy importante para poder determinar como los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Con base a esos objetivos planteamos un tratamiento, entonces es más fácil que los pacientes vayan avanzando de acuerdo a como sus necesidades, ¿no? No existe una terapia que sea una receta de cocina que es lo mismo para todos porque todos somos distintos, ¿no? Claro. Entonces, esta es la ventaja de poder tener una terapia personalizada. ¿Y cómo funciona esta terapia? ¿Cómo iniciamos nosotros cuando comenzamos o decidimos tomarla? ¿Cómo es como funciona en nuestro lenguaje o en nuestra expresión corporal? Trabajamos todo lo que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje tiene que ver con la comprensión y la expresión porque podemos comprender lo que nos están diciendo, pero si no sabemos expresarlo, pues es como difícil como la interacción, ¿no? Tiene que ver con la parte del habla que está establecido en los artículos que a los 7 años los niños ya tienen que hablar correctamente, ya no tienen que tener dificultades para pronunciar palabras como perro, fresa, plátano, ¿no? Que para nosotros es como muy común porque ya logramos hacerlo, ¿no? Claro. En ellos no. Y la parte de la comunicación te mencionaba que es con las personas que tienen como alguna discapacidad que podemos implementar como asistencia tecnológica, que es el uso de celulares, tabletas, la computadora, donde podemos adaptarles lo que le llaman tableros de comunicación o pictogramas, que por medio de pictogramas ellos nos van señalando qué es lo que necesitan. Entonces, es desarrollar todas sus habilidades para lograr como el máximo de su comunicación, ¿no? Tanto en niños, adultos, personas que tienen como algún accidente automovilístico o en motocicleta que pierden la habilidad para alimentarse, para comunicarse. Es muy importante tener terapia de lenguaje. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros no prestamos la atención necesaria desde pequeñitos a brindarle a nuestros hijos este tipo de terapias de lenguaje y comunicación? Sí, lo que puede pasar es la frustración en los niños, ¿no? Y que haya mayor dificultad en el aprendizaje, porque está demostrado que los niños, así como hablan, así lo van escribiendo. Entonces, cuando entran en una etapa escolar donde ya se les enseña a escribir y a leer, así como lo están hablando, lo van a estar escribiendo. Entonces, no solamente van a tener problemas de lenguaje, de habla, sino también de aprendizaje y de lectoescritura. ¿Cuántos tipos de terapia existen, doctora? Existe la terapia de lenguaje, habla, deglución, comunicación, voz. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que en casa nuestro pequeño o algún familiar requiere de esta terapia? Es muy importante que desde recién nacidos estemos como al pendiente de si voltea como algún sonido, cuando se le llama por su nombre y no hace caso, ahí ya es como un foco rojo, ¿no? Estar como muy al pendiente de está volteando, me está comprendiendo la indicación. Si el niño ni siquiera tiene la intención de comunicarnos, no es que el niño sea muy tranquilo, no, existe un punto rojo ahí que tenemos que poner mucha atención para ver si necesitamos valoración de un terapeuta de lenguaje
algún neurólogo o algún pediatra, ¿no? Claro, de repente nos pasa que en casa yo creo que todos en determinada edad tuvimos la dificultad para poder pronunciar la R, ¿no? Incluso mamá nos ponía el lápiz debajo de la lengua y nos ponía a decir R con R, barril. Pero creo que sí es importante como padres de familia prestar atención, justo como lo mencionaba, existen muchísimos adultos que no pueden pronunciar bien este tipo de letras, pero nunca es tarde para poder tomar este tipo de terapias. Estamos hablando que esta terapia es apta para todo tipo de edades. Es correcto. Sí, dependiendo como las dificultades que presenten en el transcurso del periodo de vida. Por ejemplo, los adultos mayores que ya pierden como esta capacidad de expresarnos correctamente, que se les olvidan las cosas, o por ejemplo, cuando se están alimentando y empiezan a toser, no es normal que estemos como tosiendo, ¿no? Claro. Lo ideal es ir a un terapeuta del lenguaje que nos trabaje toda esta parte de la deglución, porque no sé si sabías que los niños menores de 3 años no deben de estar comiendo ni cacahuates, ni almendras, semillas en su consistencia entera, porque aún no tienen esas habilidades, esa fuerza para poder masticar, triturar y tragar los alimentos. ¿Y esto puede afectar también? Sí, puede afectar, por ejemplo, un niño que sufre atragantamiento, pues tiene que correr al hospital y entonces depende como la severidad, es como las consecuencias que va. Qué importante, licenciada, me encanta, pero también tenemos regalos para todo el público, los estaremos dando enseguida al regresar de la pausa. ¿Te quedas conmigo? Sí, aquí todavía tenemos mucho tema de qué hablar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que usted allá en casita también lo haga con nosotros y de verdad que si tiene alguna duda recuerde que también estamos completamente en vivo. El número de WhatsApp está apareciendo en este momento, haga sus preguntas, si tienes problema de lenguaje y comunicación, nuestra experta se queda con nosotros, vamos a la pausa. Bueno, continuamos con la licenciada Eury González, que nos está dando algunos consejos para saber si usted allá en casita necesita terapia de lenguaje y comunicación. Platicábamos también que no solamente era el ponernos debajo de la lengua el lapicito para decir, ¿no? Sino también nos ponían a veces un poquito de miel alrededor de los labios y era de mover la lengua en círculos para poder nosotros expresarnos. Pero me dices que eso ha sido siempre un error. Es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros para hablar no tenemos la lengua por fuera, sino la lengua va por dentro. Entonces lo que necesitamos hacer es tener los movimientos correctos por dentro. Entonces al pasar la lengua por fuera para quitar la miel, ni siquiera pronunciamos ninguna letra. Hola, ¿cómo estás? Entonces quien le ponga estos ejercicios ya no es lo correcto. Busque por favor otro terapeuta de lenguaje, ¿no? Claro, oye, me gustaría también que nos hagas un ejercicio en casita. Atención allá en casa, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si necesitamos este tipo de terapias de comunicación y lenguaje y la licenciada nos va a hacer unas preguntas. ¿Comenzamos? Sí, es correcto, es muy importante que ustedes logren diferenciar como los sonidos que les menciono, por ejemplo, ¿cuál letra fue? ¿M? Correcto. Ok. Por ejemplo, a ver, allá en casita. ¿Cuál es? ¿L? Correcto. Ok. Entonces, si ustedes logran diferenciar todos estos sonidos del abecedario, que en lenguaje se llaman fonemas, es como un punto bueno, ¿no? Para decir que vamos a poder hablar correctamente. Otra parte muy importante es, por ejemplo, si yo te menciono mano mono, ¿me puedes ayudar a repetirlo? Mano mono. Tú estás muy bien. Entonces, en casita también tienen que lograr diferenciar estas palabras, ¿no? Por ejemplo, Beto bota. Beto bota. A ver, vamos a hacerlo en casita. Mano mono. Y después, Beto bota. Beto bota. Ahora con esos tienen que ustedes lograr pronunciar cada palabra diferente, ¿no? No tiene que ser la misma. Entonces con sus niños en casa, póngalos. Si logran discriminar cada palabra, significa que están escuchando perfectamente. Comencemos en casita diciéndole a nuestros hijos, ¿qué palabra escuchas cuando hacemos ¿no? Exacto. ¿Qué palabra escucha el pequeñito cuando hacemos ¿no? Y eso ya nosotros dijimos, ok, si no es la palabra que tú estás tratando de expresar, es momento de que vayan a terapia. Pero tienes regalos para nuestro público. Es correcto. Muchas gracias por la invitación y para su público de Giros Michoacán, Canal 13, Canal claro, 13, licenciada, no tenemos tarjetas de lealtad. Estas tarjetas de lealtad que implican una sesión al 50% y otra gratis, pero eso solamente aplica para sesiones de intervención, no de valoración. Entonces recuerden que primero se tiene que hacer una valoración para poder hacer un plan de tratamiento. Claro, a lo mejor los pequeñitos en casa lo que tienen es que no están a lo mejor distraídos en la escuela, simplemente tienen problemas de lenguaje, problemas para expresarse de la manera adecuada y correcta, y es importante como padres prestar atención, pero también siempre atenderte de la mano de expertos certificados. ¿Dónde la encontramos? Tenemos dos ubicaciones, uno es en Molino de Parra y otro es en Jardín Soterránea. Para mayores informes, mi número es 744-44
90 95 8. Maravilloso, ahí está apareciendo en pantalla en ese momento para que usted, bueno, se ponga en contacto y en comunicación. Estoy segura que ese sería un excelente regalo de Año Nuevo para toda la familia, el tener una excelente comunicación y, bueno, atendernos, como lo mencionábamos, de la mano de los expertos. Nuevamente, licenciada, muchísimas gracias, felices fiestas. Igualmente. Y bueno, qué mejor manera de celebrar esta post-Navidad, sino también recibir el año con grandes regalitos. Si quieres una de estas tarjetitas, bueno, pues es importante que te comuniques con nosotros. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahora vamos del otro lado del estudio porque alguien también está muy conectado, pero con los astros.